atenta trayectoria dirigidos por los doctores Chervin y Vital. Les comparto los temas que vamos a abordar, que serán indicaciones quirúrgicas de las lesiones celares, evaluación prequirúrgica, las distintas modalidades de cirugía y sus complicaciones, el monitoreo postquirúrgico inmediato y diferido, cómo hacer el seguimiento a largo plazo y situaciones especiales. Vamos a comenzar recordando que los tumores hipofisarios son el 15% de los tumores intracraneales y en esto constituyen la segunda neoplasia cerebral más común. El 90% de estas lesiones son adenomatosas y el 10% no adenomatosas, y entre las más frecuentes de estas últimas podemos mencionar el craniofaringioma, el quiste de la bolsa de Rathke y el meningioma. La incidencia de las lesiones clínicamente relevantes es de 5 casos por cada 100.000 habitantes año y tiene una prevalencia de más de 100 casos por cada 100.000 habitantes. La indicación quirúrgica se debe a la hipersecreción hormonal, salvando los prolactinomas, aunque también existen algunas excepciones al respecto, y la presencia de síntomas compresivos, ópticos o de los pares craneales, la presencia de hipertensión endocraniana o la presencia de hipopituitarismo. El abordaje de estas lesiones implica la participación de un equipo multidisciplinario en el cual se suman los neurocirujanos, los endocrinólogos, los neuroradiólogos y los neurooftalmólogos, entre otros, para realizar un abordaje integral. Las indicaciones quirúrgicas de los adenomas, como mencionábamos previamente, corresponden a aquellas lesiones secretoras de hormonas, como la hormona de crecimiento, ACTH y TSH, y para los prolactinomas en general, clásicamente la indicación es el tratamiento médico, pero las indicaciones quirúrgicas implican lesiones con resistencia o intolerancia de los pacientes a los agonistas dopaminérgicos, que constituyen el principal tratamiento médico, o en el caso de prolactinomas quísticos, por la hipótesis de la menor densidad de receptores a los agonistas dopaminérgicos que podrían también generar cierta resistencia. Sin embargo, hay corrientes nuevas que proponen el tratamiento quirúrgico inicial de lesiones pequeñas y potencialmente resecables, que evitaría el tratamiento médico a largo plazo y sería costo-beneficio más favorable. Las lesiones no secretoras se operarán ante síntomas como los que mencionamos previamente, o en el caso de ser asintomáticos debido a la cercanía al quiasma óptico o a la progresión estructural. Y también se contempla la indicación quirúrgica ante apoplejía de lesiones con alteración de la conciencia o alteración visual. Con respecto a la recirugía, puede requerirse de manera urgente ante complicaciones de la cirugía inicial, ya sea epistaxis o sangrado en el lecho quirúrgico o la presencia de neumoencéfalo, o de manera programada ante un remanente resecable que permita el mejor tratamiento médico o radioterápico posterior, la persistencia de secreción hormonal, la progresión o la persistencia de alteraciones visuales. La evaluación quirúrgica hormonal implica el estudio de hiposecreciones o hipersecreciones patológicas. Entre las más importantes y necesariamente corregibles previo a la cirugía, nos encontramos con la evaluación del déficit de ACTH y el déficit de TSH. Con respecto a la insuficiencia adrenal, se tratará en el caso de que no se haya podido evaluar el eje de manera prequirúrgica o que tras haberlo evaluado, en la evaluación haya resultado un cortisol basal menor a 5 microgramos decilitro o un cortisol basal entre 5 y 8 microgramos decilitro asociado a otro déficit pituitario. La presencia de tratamiento prolongado previo con glucocorticoides o la presencia de apoplejía. En estos casos, el paciente recibirá durante la inducción quirúrgica 50 a 100 miligramos endovenosos de hidrocortisona y durante el resto del día
postquirúrgico recibirá una dosis de hidrocortisona de 50 miligramos cada 8 horas endovenoso. En el día 1 se comenzará con el descenso de la dosis de hidrocortisona, sugiriéndose 25 miligramos cada 8 horas endovenoso. En el día 2, solamente 25 miligramos vía oral matutino y luego suspender. Y entre los días 3 a 5, reevaluar con un cortisol basal, habiendo pasado 24 horas de la última toma. Este reemplazo empírico no se recomienda ante presencia de un cortisol basal prequirúrgico mayor a 15 microgramos decilitro o mayor a 9 microgramos decilitro, haciendo un control estricto. Otro de los ejes a evaluar es el eje tiroideo y debe ser reemplazado tanto ante déficit primario o secundario con levotiroxina en dosis ajustadas por peso entre 1.4 y 1.7 microgramos por kilo día. Esto debe reemplazarse habiéndose descartado inicialmente el déficit de ACTH, ya que si no uno podría precipitar una crisis adrenal. Y también es importante considerar el uso de menores dosis en ancianos, en pacientes cardiópatas o ante hipotiroidismo prolongado. También es importante descartar alteraciones hidroelectrolíticas, el déficit de ADH que puede generar hipernatremia y el requerimiento de la utilización de desmopresina prequirúrgica, aunque es importante considerar que este déficit es infrecuente en adenomas y nos debe hacer considerar la presencia de una etiología distinta no adenomatosa. Por otro lado, el déficit gonadal solamente se contemplaría ante pacientes sintomáticos y ante retraso quirúrgico, pero no es un reemplazo que debamos realizar de manera indispensable, lo mismo que el déficit de hormona de crecimiento, que no se recomienda el tratamiento prequirúrgico. La evaluación de la hipersecreción implica el diagnóstico de una hiperprolactinemia asociada a un prolactinoma que se tratará con medicación, descartar otras causas de hiperprolactinemia que no requieran resolución quirúrgica, el diagnóstico de la acromegalia. El eje cortisólico se evaluará ante sospecha clínica, al igual que el eje tiroideo. Y por otro lado, pensando en tratamiento prequirúrgico, es controvertido en las distintas patologías. En el caso de acromegalia se puede plantear el tratamiento con ligandos del receptor de somatostatina durante 3 a 6 meses prequirúrgico. En el caso de que haya sospecha de dificultad de intubación por engrosamiento de los tejidos faringeos, insuficiencia cardíaca de alto gasto, y otros posibles escenarios sería el retraso quirúrgico y la irresecabilidad previsible de una lesión que invada el seno cavernoso. Por otro lado, el tratamiento del hipercortisolismo severo para disminuir la morbimortalidad o el retraso quirúrgico también serían indicaciones del tratamiento prequirúrgico con inhibidores tumorales, como puede ser el pasirreótido o la cabergolina, o de la esteroidogénesis, como el ketoconazol o el osilodrostat. Y en el caso de un tirotropinoma, también puede contemplarse el tratamiento prequirúrgico ante hipertiroidismo severo o retraso quirúrgico con ligandos del receptor de somatostatina, propanolol, y en casos aislados con metimazol. Es importante además agregar que en el caso de la enfermedad de Cushing hay que considerar el riesgo protrombótico del hipercortisolismo, que está multiplicado por 10 versus adenomas no funcionantes, y que por lo tanto en pacientes con factores de riesgo de trombosis, como por ejemplo el antecedente personal de un tromboembolismo pulmonar, el hipercortisolismo severo, la persistencia postquirúrgica o el requerimiento de mayores dosis de reemplazo postquirúrgico, el tratamiento sustitutivo con estrógenos, la movilidad reducida. Todo esto implica considerar el tratamiento de los pacientes con heparina de bajo peso molecular
de entre 2 a 14 días previo a la cirugía y 2 a 6 semanas posteriores a la cirugía. Sin embargo, no hay esquemas unificados al respecto. Y ya habiendo arribado a la cirugía, recordemos que los objetivos eran la resección de la lesión, la descompresión de la vía óptica si la hubiere, la descompresión de la glándula hipofisaria para evitar la progresión del hipopituitarismo o lograr una recuperación, y la remisión endocrina en los casos de hipersecreción. La cirugía hipofisaria puede realizarse por técnicas transesfenoidales o transcraneales. A su vez, las transesfenoidales pueden ser endoscópicas o microscópicas. Hay cierto debate respecto a la mayor eficacia de una por sobre otra, pero en general se arriba a la conclusión que el expertise del neurocirujano en cada técnica es el que determina los resultados finales. Hay otros complementos que se pueden utilizar intraquirúrgicos, pero que en realidad no están ampliamente disponibles, como son la navegación intraquirúrgica, la utilización de Doppler intraoperatorio o de resonancia intraoperatoria, todo esto en casos de recirugías, de lesiones gigantes, de compromiso vascular, pero nuevamente no son complementos ampliamente disponibles. ¿Y a qué vamos a prestar atención del parte quirúrgico? Por un lado, a la descripción del tipo de abordaje, si fue transesfenoidal o transcraneal, las distintas fases, la descripción de las distintas técnicas utilizadas con respecto a la extensión de la resección alcanzada. Por otro lado, la descripción de la lesión pituitaria en cuanto a su consistencia, a la vascularización, a la invasión de senos cavernosos y además a la técnica de reconstrucción o de cierre. Es importante considerar las distintas complicaciones intraquirúrgicas que pueden ocurrir en las distintas técnicas. En la cirugía transesfenoidal, en la fase nasal, pueden ocurrir alteraciones de la estructura nasal que lleven a deformidad o lesiones arteriales que lleven a epistaxis y requieran cauterización o clipaje arterial. La perforación septalo-mucosa que genere morbilidad nasal con costra, sangrado y sequedad que incomodan al paciente. Durante la fase esfenoidal puede ocurrir lesión carotidia en baja frecuencia, pero con complicaciones neurológicas y riesgos de vida que requieren estabilización anestésica, packing o clipaje y en algunos casos resoluciones endovasculares como embolización y reconstrucción. Apertura de la base de cráneo con fístula de líquido cefalorraquídeo que requiere reparación, o lesión del nervio de Vidal con alteraciones estésicas palatinas y sequedad de ojo y nariz. En la fase celar pueden lesionarse los pares craneales con paresia o parálisis. Puede ocurrir también fístula de líquido cefalorraquídeo, que será tratado de acuerdo al débito, con reconstrucción sustitutiva con fascia lata o tejido adiposo o flap nasoseptal. Lesión hipofisaria del quiasma óptico o hipotalámica que lleva a hipopituitarismo, defecto visual o síndrome hipotalámico, y el sangrado de una lesión invasora que puede implicar técnicas avanzadas de hemostasia. Por otro lado, en el abordaje transcraneal pueden lesionarse los nervios ópticos u otros pares craneales o generarse lesiones vasculares. El seguimiento posoperatorio inmediato durante las primeras 24 horas suele realizarse en unidad cerrada, con control de signos vitales estrictos y del balance hídrico horario. Se evalúa el requerimiento sustitutivo con glucocorticoides, la profilaxis antibiótica y antitrombótica necesaria, la profilaxis antiemética y el uso de procatárticos para evitar el aumento de la presión intracraneana, el tratamiento analgésico con antiinflamatorios u opioides, pero evitando sedantes de larga duración,
y con control bioquímico del medio interno, para evaluar ionograma y densidad urinaria. En diferido se produce el pase a sala, donde se continúan con los controles de signos vitales y balance hídrico. Se comienza con la movilización temprana, a probar la tolerancia vía oral. Se evalúa la remoción del taponaje nasal y de la instrumentación del paciente y evitar las maniobras de valsalva se recomienda durante 4 a 6 semanas. También es importante el seguimiento del ionograma y la reevaluación del cortisol basal para ajustar la dosis de sustitución glucocorticoide si es que se ha instaurado. Las complicaciones tempranas las podemos dividir en quirúrgicas o endócrinas. Entre las quirúrgicas, la mayoría son de baja frecuencia. Podemos mencionar a las sinonasales en menos del 5% con epistaxis, que puede requerir taponaje o reexploración quirúrgica y que ante sospecha de lesión carotidia requiere la realización de una angiotomografía. La presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo en menos del 4% de los casos, que se manifiesta como rinorraquia, que el paciente refiere como el goteo de un líquido claro con sabor metálico o salado que aumenta con la sedestación y disminuye con el decúbito dorsal, que se puede confirmar con la medición de beta-3 o beta-2 transferrinal en el exudado, y que en el caso de ser de bajo débito puede a veces requerir solamente medidas posturales y drenaje lumbar, pero que en otros casos puede requerir cierre quirúrgico y que además esto hay que considerarlo porque puede llevar al desarrollo de meningitis en menos del 2% de los casos, que se confirmará con punción lumbar para cultivo de líquido cefalorraquídeo y que además del cierre de la fístula requerirá tratamiento antibiótico con cobertura meningil. En menor frecuencia puede ocurrir hidrocefalia aguda o neumoencéfalo hipertensivo, que puede implicar el traslado nuevamente a unidad cerrada y un drenaje ventricular externo. La hemorragia subaracnoidea, que es mucho menos frecuente, pero que implica el mantenimiento de la euvolemia, prevenir la hipotensión y la utilización de nimodipina para evitar el vasoespasmo. Y también pueden ocurrir alteraciones visuales como disminución de la agudeza visual o diplopía en menos del 4% y que requiere la realización de imágenes para descartar la presencia de un hematoma del lecho, de una tosis quiasmática o el requerimiento de utilización de tratamiento antiinflamatorio. En cuanto a la evolución endocrina, hay que considerar que se reporta mejoría del hipopituitarismo hasta en el 30% de los casos, pero que a la vez pueden desarrollarse nuevos déficits entre el 2 y el 15% de los casos. En los casos de adenomas es más frecuente en la enfermedad de Cushing, dado que a pesar de que las lesiones son más pequeñas, muchas veces se requiere una exploración de la glándula y esto implica mayor riesgo. Por otro lado, las lesiones no adenomatosas como el craneofaringioma pueden implicar nuevos déficits hasta en el 75% de los casos. Esto quiere decir que es muy variable y que va a depender no solamente de la experiencia del neurocirujano, sino del tamaño de la lesión, de la localización y de la consistencia de la lesión, de la necesidad de manipulación pituitaria y de si se trata de una primera cirugía o es una reintervención. Con respecto a la evaluación, es importante considerar la medición de cortisol, en general 72 horas luego de la cirugía, y si bien los puntos de corte varían de acuerdo a los diferentes trabajos, se considera que un cortisol menor a 2.1 microgramos decilitro confirmaría la presencia de insuficiencia adrenal y por lo tanto requiere reemplazo. Un cortisol mayor a 10 y a quienes dicen mayor a 15 microgramos decilitro serían indicativos de suficiencia. Y recordar que en esta etapa
tan cercana al postquirúrgico, no son útiles los test de estímulos porque requieren de la atrofia adrenal que implica mínimo 4 a 6 semanas postquirúrgicas con falta de ACTH. De manera que no los podemos aplicar en esta instancia tan temprana. Y ante la presencia de insuficiencia adrenal, vamos a reemplazar con hidrocortisona entre 10 a 12 miligramos por metro cuadrado día, que para el adulto convencionalmente se indican entre 15 a 20 miligramos por día en distintas en dosis separadas, y la explicación e insistencia con las pautas de estrés. También se evaluará el eje tiroideo y se considerará deficitario ante la presencia de una T4 libre baja, con una TSH baja, inapropiadamente normal o levemente elevada, y hay quienes también sugieren que el descenso de la T4 libre mayor al 20% sería indicación de déficit tiroideo y será reemplazado con levotiroxina. Y por otro lado, se reevaluará en diferido el cortisol y el eje tiroideo a las 6 semanas, y los ejes gonadal y de hormona de crecimiento pueden tardar más en recuperarse y por lo tanto la evaluación temprana no tendría una indicación. Las alteraciones hidroelectrolíticas son de las más frecuentes y requieren evaluación. Recordemos que en la neurohipófisis va a albergar los axones de las neuronas paraventriculares y supraópticas que producen la ADH, y que eventualmente hay distintas fases de afectación de la producción hormonal postquirúrgicas. Fíjense que inicialmente puede ocurrir una fase poliúrica entre las 24 y 48 horas luego de la cirugía. Esto ocurre por shock de los axones, con disminución de la liberación del ADH, que lleva a una poliuria hipotónica y polidipsia, con eventualmente hipernatremia e hiperosmolaridad plasmática si el paciente tiene alteración del estado de conciencia o no tiene acceso libre al agua, o tiene alguna alteración en la dipsia, es decir, en la sensación de sed. En estos casos debe permitirse al paciente hidratarse de acuerdo a la sed, descartar otras causas de poliuria que también pueden existir, ya sea por la infusión de fluidos intraquirúrgicos que luego se descartan, por la presencia de hiperglucemia, por la presencia del taponaje nasal que genera sequedad de las mucosas y por lo tanto lleva al paciente a hidratarse de manera más abundante, y en los casos en los cuales el paciente no llega a compensar con la ingesta de fluidos, puede considerarse el tratamiento con desmopresina de manera no reglada, es decir, a demanda, o de arginina vasopresina que tiene una menor duración del efecto. Y esto es porque en diferido, entre los 4 y 10 días postquirúrgicos, puede ocurrir una fase antidiurética que puede durar entre 2 a 5 días y que se produce por degeneración de los axones con aumento de la liberación de ADH. Esto va a llevar a una concentración temporaria de la orina que puede cursar con hiponatremia e hiposmolaridad, y por lo tanto podría agravarse con la presencia de un tratamiento con desmopresina reglado. Es decir, que esto hay que considerarlo. En el caso de que el paciente se encuentre con tratamiento con desmopresina, se suspende y se indica restricción hídrica en los casos de hiponatremia leve, es decir, de 130 y 135, y en los casos sintomáticos o de mayor gravedad, con sodios por debajo de 125, puede requerirse la indicación de solución salina hipertónica al 3% para corregir la hiponatremia, cuidando de no desencadenar una mielinólisis pontina, y si bien no están disponibles en Argentina, también en algunos casos se sugiere el uso de antagonistas de los receptores de vasopresina. En una tercera fase puede ocurrir
una poliuria permanente, y esto debido a daño persistente hipotálamo hipofisario y depresión de ADH. Esto lleva nuevamente a poliuria hipotónica y polidipsia, con hipernatremia e hiperosmolaridad en el caso de no haber compensación con ingesta. Y también requiere el tratamiento con hidratación de acuerdo a la sed, y ante altos volúmenes urinarios, en algunos casos, el reglado de la desmopresina, que puede ser por distintas vías, vía oral, nasal o sublingual. En general, la primera fase poliúrica puede ocurrir hasta en el 30%, la segunda fase antidiurética aislada puede ocurrir en el 5 al 9%, y finalmente la fase de déficit de ADH permanente ocurre en el 7%. Y la forma trifásica, es decir, la secuencia de estas tres fases, solamente en el 3% de los pacientes. Es importante, por lo tanto, monitorear el balance hídrico, el peso corporal y la osmolaridad plasmática y la natremia, sobre todo al día 7, en el que puede ocurrir la hiponatremia de la fase antidiurética de manera asintomática, y por lo tanto que va a requerir una intervención probablemente con restricción hídrica, y en este momento el paciente se encuentra externado. Por eso es importante que a la semana tengamos un control clínico y bioquímico, porque va a ser el momento en el que también reevaluemos el cortisol y el sodio. Y por último, mucho menos frecuente, puede ocurrir esta entidad que se denomina cerebro perdedor de sal, que consiste en una hiponatremia hipovolémica generada por la presencia del péptido natriurético cerebral, y que hay que diferenciarlo del CIJAD porque el tratamiento es completamente opuesto, requiere reposición de fluidos hipertónicos por tratarse de una poliuria hipertónica. La evaluación endocrina diferida en general se realizará a las 6 semanas. Para estudiar la presencia de insuficiencia adrenal, se medirá cortisol y ACTH. Hay ciertos niveles normales que no excluyen la presencia de la insuficiencia adrenal, son las zonas grises del cortisol, cuando se encuentra aproximadamente entre 5 y 12, por lo tanto requieren la confirmación con test dinámico. Luego de las 6 semanas de la cirugía, que puede ser con ACTH recombinante, que en el país no disponemos actualmente, o con una hipoglucemia insulínica. Si se confirma el déficit, se tratará con hidrocortisona, como mencionamos previamente, con 15 a 20 miligramos en 2 a 3 tomas, y el control se realizará con parámetros clínicos: peso, tensión arterial y calidad de vida. Es importante descartar la presencia de insuficiencia adrenal previo al reemplazo de otros ejes como el tiroideo y el de la hormona de crecimiento, recordar que la instauración del tratamiento con hidrocortisona puede desenmascarar un déficit de ADH, y recordar que es muy importante educar al paciente y a los familiares con respecto al riesgo de crisis adrenal y cómo utilizar las dosis mayores de hidrocortisona en los casos necesarios, que es lo que conocemos como pautas de estrés. Con respecto al hipotiroidismo central, lo vamos a diagnosticar con TSH y T4 libre baja. La TSH, como dijimos previamente, podrá estar baja, inadecuadamente normal o levemente aumentada. El reemplazo será con la levotiroxina, y el control buscando lograr niveles de T4 libre en la mitad superior del rango normal. Y si bien la TSH la esperamos suprimida y no sirve para el control estricto, también es importante recordar que niveles no suprimidos de TSH podrían estar indicando un reemplazo inadecuado. O sea que es importante también medirlo esporádicamente. Es importante descartar la insuficiencia adrenal y recordar que el tratamiento con hormona de crecimiento recombinante puede aumentar el requerimiento de levotiroxina. En cuanto al hipogonadismo central,
La presencia de los ciclos menstruales en una paciente premenopáusica excluye el déficit. En el resto deberemos dosar gonadotrofinas y hormonas sexuales. Los reemplazos serán de acuerdo al deseo de fertilidad o no, con testosterona y estradiol combinado con progestágenos en el caso de la presencia de útero en la mujer, en los pacientes que no deseen fertilidad, o con gonadotrofinas en el caso de que sí lo deseen. En el hombre los controles se harán con medición de testo, de PSA y de hematocrito, y en la mujer la presencia de la deprivación es un parámetro adecuado. Es importante excluir la hiperprolactinemia. En la mujer, considerar el estrógeno transdérmico, sobre todo ante la necesidad de tratamiento concomitante con GH, por la inducción de resistencia a GH que produce el estrógeno vía oral. Y en el caso de que el hipogonadismo esté asociado a hipercortisolismo en enfermedad de Cushing, la recuperación puede ser más tardía, entonces uno puede tener hasta un margen de un año para iniciar el reemplazo en el caso de que no se recupere este eje. El déficit de GH se confirmará ante la presencia de una IGF-1 baja y la coexistencia de otros 3 déficits pituitarios. De lo contrario, requiere la realización de un test de confirmación dinámico, ya sea con glucagón, una hipoglucemia insulínica, o existen algunos otros métodos que nosotros no tenemos disponibles en Argentina, como los secretagogos de la GH, que es la máximo-relina vía oral, la combinación de la hormona liberadora de GH con arginina, clonidina. Algunos de estos también se utilizan más en etapa pediátrica que en adultos. El reemplazo será con hormona de crecimiento recombinante humana, con dosis entre 0,1 a 1 miligramo por día, y controlando que la IGF-1 se encuentre en la mitad superior del rango normal y controlando la mejoría en la calidad de vida. En general, las mujeres tienen mayor requerimiento que los varones, y sobre todo cuando se encuentran en tratamiento con estrógenos vía oral, como dijimos previamente. Es importante al momento de la evaluación excluir la presencia de hipotiroidismo, porque podría aplanar el pico de GH y por lo tanto darnos un resultado falso positivo en un test de estímulo. Por otro lado, también es importante descartar el diagnóstico de insuficiencia adrenal, porque sabemos que la GH inhibe la conversión de cortisona a cortisol y puede generar o desencadenar una crisis adrenal. Puede también desenmascarar el hipotiroidismo central, como mencionamos previamente, o generar un aumento del requerimiento de levotiroxina. Y nuevamente, al igual que para hipogonadismo, la recuperación luego del hipercortisolismo por enfermedad de Cushing puede tardar, y por lo tanto hay que diferir la evaluación y el reemplazo. Esta tabla resume el seguimiento a largo plazo, categorizada por las distintas especialidades involucradas en el seguimiento multidisciplinario. Vean que además de la evaluación endocrina que mencionamos a las 4 a 6 semanas postquirúrgicas, es importante solicitar la primera resonancia postquirúrgica a los 3 meses y evaluar los resultados de la patología. En consecuencia, a los 3 meses tendremos la primera resonancia postquirúrgica, que nos dará un nuevo basal para comparar las subsiguientes y evaluar respecto de la necesidad de algún tratamiento posterior. Por otro lado, a los 3 meses se repite la evaluación endocrina, se realizan los ajustes de las dosis sustitutivas en el caso de ser necesarios, y por otro lado también es importante la evaluación de los síntomas neurooftalmológicos, si es que existían inicialmente. El siguiente control se realiza al año postquirúrgico, donde se reevalúa una resonancia y donde se completan las evaluaciones endócrinas pendientes, las que dijimos que quizás llevaban más tiempo para recuperar, y lo mismo desde lo neurooftalmológico, que es importante el seguimiento a largo plazo, también considerando un potencial recrecimiento de la lesión.
consideraremos las situaciones especiales de seguimiento de los adenomas funcionantes. Para enfermedad de Cushing, uno espera que ante la remisión, es decir, la resección de la lesión completa, se desarrolla una insuficiencia adrenal postquirúrgica. Esto se evalúa en los primeros 7 días postquirúrgicos y esto se debe a que el hipercortisolismo inhibe al corticotropo normal y la remoción de esa fuente autónoma genera la inhibición de ese corticotropo normal. Por lo tanto, ante mayor duración de la insuficiencia adrenal, mejor pronóstico a largo plazo. Si bien hay distintos puntos de corte, se considera que con un cortisol basal en los primeros días postquirúrgicos menor a 2 microgramos decilitro, la remisión es muy probable, que con un cortisol basal menor a 5 es probable, y que con un cortisol basal mayor a 7 microgramos decilitro, la posibilidad de persistencia de la enfermedad es alta. Esto también implica o considera que el paciente ha llegado hipercortisólico a la cirugía y no es lo mismo que si el paciente ha sido pretratado y ha llegado eucortisólico a la cirugía. Las tasas de remisión de enfermedad de Cushing se describen entre el 71 y el 100% y ante la posibilidad de la remisión, el seguimiento se realiza con cortisoles basales hasta la recuperación de la insuficiencia adrenal y luego la búsqueda de una eventual recidiva. Para lo cual lo más sensible es, por un lado, escuchar al paciente que reconoce claramente los síntomas del hipercortisolismo y los manifiesta, y utilizar la medición de cortisol salival nocturno. Las imágenes postquirúrgicas se realizarán a los 3 meses para tener una primera basal nueva para comparar y luego, de acuerdo a la presencia o no de remanente, de manera anual o más espaciada. Es importante recordar que los pacientes con enfermedad de Cushing, más allá de la insuficiencia adrenal, pueden presentar un síndrome de privación esteroidea, es decir, que requieren mayores dosis sustitutivas de glucocorticoides o un descenso más lento porque están acostumbrados a niveles superiores a los normales de cortisol en sangre, y esto puede durar entre 6 a 12 meses. Y otra de las propuestas para evaluar remisión, sobre todo en los casos en los que el paciente ha llegado eucortisólico a la cirugía y quizás no desarrolla la insuficiencia adrenal, es la utilización del test de desmopresina periférica. Al realizar los 6 meses luego de la cirugía, la falta de respuesta predice remisión, y esto se establece por un ascenso de ACTH menor al 50% y de cortisol menor al 20%. En acromegalia, los puntos de corte son más discutidos. La IGF-1 puede tardar en normalizarse, que sería el criterio de remisión, junto con una GH indetectable en los primeros días postquirúrgicos, pero una IGF-1 que disminuye y se normaliza hacia la 6ª semana postquirúrgica es orientativa de remisión, pero si no logró normalizarse, hay que tener paciencia porque puede tardar más en descender. Entonces se reevalúa a las 12 semanas y a los 3 meses. Los porcentajes de remisión reportados para acromegalia varían entre 35 y 80%. Con respecto al seguimiento, en el caso de que la GH sea detectable en el postquirúrgico, se sugiere realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa con medición de GH. El control imagenológico va a ser, como mencionábamos, a los 3 meses postquirúrgico y luego anual para evaluar remanente. Y lo que mencionábamos previamente, que no hay puntos de cortes definidos para GHs postquirúrgicos. Hay quienes dicen que en el primer día postquirúrgico una GH menor a 2 sería indicativo de remisión o sugerente de remisión. Y recordar que la IGF-1 puede tardar en normalizar hasta 6 meses. Para prolactinoma, la medición de una prolactina menor a 10 nanogramos mililitro en día
1 postquirúrgico sin haber recibido agonistas dopaminérgicos por más de 4 semanas también serían sugestivos de remisión. Esto ocurre entre el 46 y el 87% de los casos quirúrgicos y se sugiere continuar con controles periódicos, tanto bioquímicos como imagenológicos. Para el tirotropinoma, la presencia de una T4 normal sería un criterio indicativo de remisión. La TSH puede normalizarse o permanecer suprimida a largo plazo, como un poco paralelo a lo que ocurre en la enfermedad de Cushing por una inhibición sostenida por el exceso de hormonas tiroideas, podría permanecer suprimida la TSH a largo plazo. El control imagenológico de la misma manera que veníamos mencionando, y este hecho de demorarse la recuperación del tirotropo podría requerir reemplazo con levotiroxina transitorio. Y este trabajo publicado recientemente grafica los cambios hormonales periquirúrgicos y las implicancias clínicas para pacientes con cirugías hipofisarias. Fue realizado en China y ha reclutado e incluido 428 pacientes. Fíjense, con una ligera mayoría en sexo masculino, con una edad media de 45 años, reportando hiperfunción en al menos un eje en un tercio de los pacientes, la mayoría exceso de prolactina, y también en casi un tercio de los pacientes hipofunción de al menos un eje, siendo más de la mitad el eje gonadotropal afectado. Y fíjense que se ha recuperado el 50% de alguno de los ejes hipofisarios en la población global, y que el eje mayoritariamente recuperado fue el eje de hormona de crecimiento. Por otro lado, en cuanto a la remisión de hipersecreción, el más frecuente fue la normalización de prolactina en el 77% de los casos de 137 pacientes operados, y como segunda eje que remite, el eje de la hormona de crecimiento, y por otro lado la instalación de nuevos déficits hipofisarios en el 32% de los pacientes con predominio del eje adrenal. Este algoritmo resume muy brevemente toda la charla. Vean que implica la evaluación hormonal preoperatoria, el reemplazo tiroideo y adrenal preoperatorio en caso de ser necesario, la realización de la cirugía y la cobertura con glucocorticoides en los casos indicados, y el monitoreo postquirúrgico inmediato con evaluación neurológica y del estatus hidroelectrolítico y del paciente externado a corto y largo plazo. Como decíamos, en la primera semana, más allá de la clínica, también se controla sodio y cortisol. A las 6 semanas se realiza la evaluación de todos los ejes hipofisarios de acuerdo a la indicación, y a los 3 meses, además de la evaluación endocrina, se agrega la primera resonancia postquirúrgica. En el largo plazo, además de la evaluación hormonal, se realizará también el seguimiento estructural para evaluar recurrencia y la remisión de aquellas lesiones hipersecretantes. Concluimos así que los pacientes intervenidos por lesiones celares deben ser controlados por potenciales complicaciones tanto endocrinas como quirúrgicas, que no hay consenso respecto del mejor manejo del eje hipotálamo hipofisoadrenal en pacientes sin afectación quirúrgica, que la intervención de equipos multidisciplinarios en el manejo de los pacientes con lesiones celares mejoró los resultados individuales y a nivel poblacional, y que es importante considerar los controles a largo plazo necesarios en cada escenario especial. Aquí les dejo parte de la bibliografía
utilizada y les agradezco mucho por su atención.